Creo que todos estamos, cuando menos un poco familiarizados con esta palabra del sembrador. Y quisiera solamente el día de hoy enfocarme en la explicación que da Jesús y contrastar lo que dice él al principio y lo que dice al final. Cuando Jesús habla al principio explicando esta parábola, habla de la semilla que cae en el camino y dice que todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, que el énfasis que hace Jesús es en entender la palabra del reino, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Estos son los granos que caen en el camino. El escuchar la palabra, pero no entenderla. En cambio, si lo contrastamos con la semilla que cae en la tierra buena, dice Jesús, que esto representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Hay un contraste aquí de una tierra mala, la tierra del camino, donde no se entiende la palabra, y donde sí se entiende la palabra, ahí se da fruto. Entonces, habla Jesús de la importancia de entender su palabra. Ahora, esto no significa que tengamos que ser como súper estudiosos necesariamente, o muy inteligentes, y si yo no soy como súper estudioso y eso no es como mi personalidad, significa que yo no puedo seguir a Jesús. No, el ser cristiano no es sobre ser intelectual, la fe es para todos, pero tenemos que entender lo básico de lo que significa ser cristiano. Y si no entendemos lo básico, no vamos a poder dar fruto. La semilla del reino de Dios no va a poder germinar en nuestro corazón. ¿Y qué es lo básico de ser cristiano? Son dos cosas. La primera es creer en Jesús y la segunda es seguirlo. Ambas cosas, el entender lo que significa ser cristiano son estas dos, es sencillo. Creo en Jesús y lo sigo. Sigo sus enseñanzas, cambio mi vida para que sea como Él me pide, para que sea como su propia vida. Como hispanos, la mayoría de nosotros hemos crecido en una cultura católica, una cultura cristiana. Y esto tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Algunas de las ventajas es que ciertos valores cristianos pues los tenemos desde que crecemos, desde niños, y ni nos damos cuenta que son valores cristianos porque son parte de nuestra cultura. Pero también tiene algunas desventajas, que podemos caer en ciertas tradiciones, ¿sí? Tradiciones en cierta forma cristianas, pero no estamos entendiendo lo que significa seguir a Jesús. Y por tanto hacemos estas tradiciones, pero nomás como que palomeamos la tradición y no entramos a la realidad de seguir a Jesús. Les doy un ejemplo. Hace como un mes tuve la oportunidad de ir a México, a la Ciudad de México, a visitar a la Virgen de Guadalupe. Pero cuando iba en camino, iba en el avión, iba sentado al lado de una joven y bueno, pues me había vestido como sacerdote y ya empezamos a platicar de la fe y diferentes cosas. Y me platica que su mamá es católica. Sí, mi mamá es católica y dice, pues yo también pues en cierta forma crecí como católica. Dice, pues recibí todos mis sacramentos, me bautizaron, primera comunión, confirmación, etc. Y me dice, pero la verdad es que yo nunca entendí por qué estos sacramentos. Y me empieza a platicar más de cómo creció y me dice, sí, mira, yo recuerdo cuando me estaba preparando para mi primera comunión, mi mamá decía, es que tienes que recibir el sacramento, es que tienes que recibir el sacramento, tienes que ir a tus clases, es súper importante. Y yo decía, pero yo no entendía por qué le daba tanta importancia si jamás en mi vida yo había visto a mi mamá que fuera a la iglesia. Y ahora, que es súper importante, tengo que hacer esto. Y ya recibí mi primera comunión y no volvimos a la iglesia. Pero se aproximó el tiempo de mi confirmación y fue la misma historia. No, esto es súper importante, es que Jesús nos pide esto. Y después de eso, jamás volvió a ir a la iglesia esta joven con su mamá, ni su mamá iba a la iglesia tampoco. Entonces, hay algo aquí muy bueno, en cierta forma, creo que de la mamá de esta joven, que entendía la importancia de los sacramentos hasta cierto punto. Eso es muy importante, es parte de nuestra unión con Jesús. Pero cayó simplemente que fuera una tradición sin darse cuenta de lo que implica recibir estos sacramentos. Había en cierta forma fe, entre comillas,
pero no había un seguir a Jesús, no había un entendimiento de lo que implica la fe, que no es nomás recibir unos sacramentos y ya me salvé, no, implica un seguimiento, una vida de oración, una vida sacramental, de venir a la Santa Misa, etc. Sin el entendimiento, como dice Jesús, no puede haber fruto. Si no entendemos lo que implica creer en Jesús, no vamos a poder tener el reino de los cielos en nuestro corazón. Un ejemplo que se me viene a la mente de a veces cómo podemos caer en la tradición y palomear la tradición sin seguir lo que pide Jesús es el siguiente. Imagínese un joven que se enamora de una joven y le dice, oye, me quiero casar contigo. Y ella dice, wow, qué bonito. Y dice, sí, vamos a casarnos. Y luego ya van y se casan. Y pues le pregunta ella a él, bueno, ¿y pues dónde vamos a vivir ahora? Y él dice, ¿vivir? No, yo quiero estar casado contigo, pero yo no quiero vivir contigo. Y ella así como que, ok, bueno, vamos a tener hijos, una familia. No, yo solo quiero estar casado contigo, pero yo no quiero tener una familia contigo ni hijos. De hecho, la verdad preferiría que no pasáramos mucho tiempo juntos, pero la verdad es que sí quiero estar casado contigo. Este joven no tiene un entendimiento en lo absoluto de lo que implica estar casado. Él no quiere estar casado. Si él no quiere vivir con esta persona, no quiere tener una familia con ella, no quiere pasar tiempo con ella, él no quiere estar casado, aunque quiera ese título de estar casado. Quiere el título, pero no quiere el contenido. Y nos puede pasar de nuevo lo mismo como cristianos, que digamos, sí, yo quiero creer en Jesús y yo soy muy creyente, pero que no queramos el contenido de lo que significa creer en Jesús, ¿verdad? No tengamos ese entendimiento y entonces es una semilla que cae en nuestro corazón, pero que no da fruto. ¿Cuáles pueden ser otros ejemplos a lo mejor de esto? Trampas en las que podamos caer. Podría ser decir, sí, yo quiero creer en Jesús, yo creo mucho en Él, pero yo no me quiero casar por la iglesia. Una contradicción. O decir, sí, yo quiero creer mucho en Jesús, pero eso de ir a la confesión, eso yo no. Una contradicción. El creer en Jesús implica creer todo lo que Él explica, todo lo que Él dice, incluido su iglesia, incluido la confesión. O decir, sí, yo quiero creer en Jesús, soy muy creyente, pero nunca me paro en la capilla, o nunca oro, no oro a diario, sino paso un ratito orando todos los días. ¿Creo verdaderamente en Jesús? Creer en Él implica seguirlo, implica el venir a la Santa Misa, implica el estar casado en la iglesia, etcétera, etcétera. Tenemos ese entendimiento, aunque sea básico, de que solo no es creer en Él, sino también es seguirlo. Ya como comentario conclusión, obviamente todos somos pecadores. Yo soy pecador el primero, yo tengo que ir a confesarme con frecuencia y todos ustedes son pecadores. Entonces, no significa el seguir a Jesús que tenemos que ser 100% perfectos, porque nunca lo vamos a hacer. Pero hay una diferencia entre decir, Señor, yo creo en ti, yo entiendo lo que significa creer en ti y me estoy esforzando en seguirte y a veces caigo y por lo tanto necesito tu perdón y tu misericordia y por eso vengo a pedirte perdón a la confesión, en la Santa Misa, en mi oración y me vuelvo a levantar y vuelvo a esforzarme por seguirte. Es la vida cristiana que da fruto aún en medio de nuestras flaquezas, pero por la misericordia del Señor da fruto. La diferencia del otro lado es el decir creo, pero de ahí en fuera no hay acción, no hay nada de esforzarme en seguir, ¿sí? La primera, aunque con flaquezas y nos caigamos y nos volvamos a levantar, eso da fruto, eso es ser cristiano. Y del otro lado, que es una creencia que no implica un esfuerzo de seguir al Señor porque no hay entendimiento, entonces esa es esa semilla que cae en el camino pedregoso y que no da fruto. Esforcémonos pues en ser como tierra buena, esa tierra que representa a quien oye la palabra, la entiende y da fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30.